pero vamos a orar y vamos a, pues, a poner este tiempo en manos de Dios y que Él nos ayude. Y si alguien quiere orar, algo Dios le habló en la semana, pues es libre de compartirlo. ¿Sale? Pues vamos a empezar. Señor, te damos muchas gracias. Padre, gracias por todo lo que tú haces en nosotros, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, Señor, porque por ti estamos aquí, Señor. Gracias por todas las veces que tú nos has salvado, Señor, aún sin que nosotros nos demos cuenta, Señor. Gracias porque tú nos tienes en el hueco de tu mano y porque podemos seguir caminando, Señor, en ti, porque podemos seguir aprendiendo. Gracias, Dios, por nuestra familia, por las bendiciones que tú nos das, Señor, por nuestra casa, por nuestros esposos, Señor, hermanos, por todo, Señor, por que tú nos has puesto en lugares especiales, Señor, para que nosotros podamos ser luz. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que podamos mostrarte en cada paso que demos, Señor, y que podamos de verdad presentarnos de manera correcta delante de ti, Señor, que tú escudriñes nuestros corazones y que podamos ser ese olor grato, Señor, delante de tu altar, Señor, que tú te deleites en nosotros, Señor, y que cada día podamos crecer y entender tu palabra, Señor. Te damos gracias y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por un día más de tener esta clase, Señor, que tú nos has puesto aquí, Señor, con un propósito. Pedimos, Señor, que tú bendigas a Itza, Señor, que ella es el instrumento que tú utilizas para darnos esta enseñanza, Señor. Yo te doy gracias por su vida, Señor, y bendice a todos nuestros compañeros, Señor, que estamos aquí con esa hambre y sed de conocer de tu palabra, Señor. Bendice sus hogares, que tu amor reine en cada uno de sus hogares y que tú nos des, Señor, de tu Espíritu Santo sabiduría, Señor, para poder aprender, Señor, de esta clase que nos tienes preparada de hoy. Que tú, Señor, nos guíes, Señor, en poder llevar esta palabra tuya, Señora, a las demás personas, Señor, que podamos ministrar a otros, Señor, y te pedimos que tú nos des ese poder de hablar, de compartir tu evangelio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maravilloso Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, porque nos tienes otra vez reunidos a tu grupo de servidores, Señor, que nos estás guiando o enseñando de tu palabra, Padre. Estamos agradecidos de que tú nos guías, bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares, bendice nuestras finanzas, Padre. Nosotros tenemos un corazón dispuesto, Señor, pero queremos ser guiados por tu espíritu, por tu palabra, por tu conocimiento, Padre. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, para que sigamos creciendo en ti, en tu conocimiento, Señor. Bendice a nuestros hijos, bendice nuestros negocios, bendice a nuestros pastores, Padre, para que todos sigamos creciendo. Bendice a nuestros amigos y a nuestros vecinos y aún los que no te conocen, Padre, para que se acerquen, para que tengamos la oportunidad de tratarlos, de acercarnos a su corazón y podamos ir creciendo. Bendito seas, maravilloso Dios. Te lo agradecemos, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre, te damos las gracias una vez más por este día, Señor, por todas las cosas que nos tan maravillosas, Señor, que nos das, por tu fidelidad, por tu amor, porque siempre estás con nosotros, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor, a
a poder seguir, aprender cada día más y que arde en nosotros una pasión por seguirte, por anunciar el evangelio, Señor, por llevar a las naciones, Señor, a Cristo, que conozcan a tantas almas que están perdidas, Padre Santo. Yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Los levanto ante tu trono de gracia, Señor, a cada familia aquí representada. Que tu reino sea establecido en cada hogar, Señor, en cada familia, Padre, que es de los que estamos aquí. Y que pongas el querer como el hacer, Señor. Que nos salgamos de nuestro confort, Padre Santo, para realmente ir y llevar el evangelio a todos lados, Padre. Gracias por cada maestro del instituto, Señor. Gracias por la vida de Itza, que por medio de ellos, Señor, aprendemos cada día más de ti. Ayúdanos, Señor, a poder seguir y a poder dar cada día más y aprender a tener una comunión cada día mejor contigo, Padre, que dependamos en todo momento de ti. Gracias te doy por la vida de cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos en este grupo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que en esta semana tú me has sorprendido. No cabe duda que tu fidelidad y tus tiempos son perfectos. Agradezco por la salud de toda mi familia, por todas esas peticiones que yo te he pedido y que me las has respondido todas uno a una, maravillándome y sorprendiéndome con el poder que tiene la oración. Bendigo a los pastores de nuestra congregación, Pastor Maya y su esposa, a todos los maestros que nos han asistido en este curso enviados. Los bendigo, Señor, y bendigo a todos mis compañeros de este grupo. Bendigo sus hogares, sus familias, su salud, sus finanzas. No te olvides de nosotros, Señor, y cúbrenos siempre con tu poderosa sangre que tiene poder. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buenas noches, pues le doy gracias a Dios en nombre de su Hijo amado Jesucristo por la sabiduría que Él trae a través de su Espíritu Santo para que aprendamos sobre cada tarea que nos encargan los maestros. Doy gracias a Dios porque sé que sus planes y sus tiempos son perfectos y doy gracias a Dios por toda la provisión que en su infinita misericordia Él nos da. Gracias Dios también porque tú nos cubres, tú nos cuidas, nos mantienes siempre de tu mano, Señor, con esa esperanza de que estamos en ti y para ti estamos sirviendo, Señor. Gracias porque tú vas a tomar el control sobre esta clase, Señor, y pues que sea entendible para cada uno de nosotros, para que lo que aprendamos lo vayamos a enseñar a otros, Señor, que no te conocen. Todo esto lo pongo en las manos de tu Hijo amado Jesucristo y con tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por otro día más que nos regalas, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado en este día, Señor, y las que nos irás a dar, Señor. Padre, te pido que por cada familia presentada aquí en este grupo, Señor, que tú los bendigas a sus hijos, bendigas a sus familias, bendigas sus finanzas, Señor, y que cada día te glorifiques con ellos, Señor. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo, Señor, todos los días, Señor, por cada lucha que tengamos, Señor, todos los que estamos aquí, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y queremos seguir con tu evangelio, Señor, para llevarlo a donde tú quieras que nosotros lo llevemos, Señor. Gracias una vez más, Señor, te pedimos por Itza, Señor, para que le sigas dando, la sigas instruyendo, para que sigamos aprendiendo cada día
Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque en esta semana he podido ver tu gran amor, tu apoyo, tu consuelo. Porque a pesar de a veces sentir que se acaban mis fuerzas, Señor, tú vienes y me estás. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias porque a pesar de que esta semana ha sido muy difícil, estás ahí, dándome consuelo. Y me dices que tu promesa, ahí sigue. Te pido que me ayudes, Señor. Que me ayudes aún en esta prueba que estoy pasando. Guíame para tomar una buena decisión. Sé tú mi guía, sé tú mi consuelo. Sé tú el que me guíe con mis hijas en mi matrimonio. Sé tú mi proveedor. Te doy gracias porque yo sé que tú nos mantienes en esta clase, en este ministerio, en esto, Señor, con un propósito. Yo sé que tú vas a cumplir tu plan. Yo sé que nada de esto es malo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por escogernos, por elegirnos. Y porque yo sé que tú estás aquí. Y porque yo sé, y confío en ti. Que a pesar de todo lo que nos digan, a pesar de todo lo que pase, tú nos vas a llevar a caminar más allá, a conocerte más, a llevar más de ti a otras personas que vamos a hacer esto, mi familia. Yo me pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias por todo. Te pido que bendigas a Isa, a todos mis compañeros, si ellos también están pasando por algún problema. Te pido que los bendigas, que seas tú el proveedor, que seas tú su consuelo, que seas tú todo de ellos, Señor, así como a mí me das las fuerzas para seguir. También te pido que seas tú con ellos. Yo te doy gracias. Gracias. Te amo, te adoro, a pesar de todo. Te bendigo, mi Dios. Ayúdame que en este momento que estoy pasando, me goce en tu presencia, porque yo sé que tu promesa que viene es grande, Padre. Yo te doy gracias y te bendigo. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Así como oraba David en el Salmo 51, te pedimos que tengas piedad de nosotros, conforme a tu misericordia, Señor, que conforme a la multitud de tus piedades borres nuestras rebeliones, Señor, que laves nuestra maldad, que limpies nuestro pecado, Señor, y que crees en nosotros un corazón limpio, Señor, renueves nuestro espíritu, un espíritu recto dentro de nosotros. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti, que no quites tu Espíritu Santo de nosotros, Señor, sino que vuelvas el gozo de tu salvación. Que el Espíritu noble nos sustente, Señor, que puedas enseñarnos las transgresiones que tal vez hemos tenido contra ti y que podamos, pues, arrepentirnos, Señor. Sabemos que tú no quieres sacrificio, Señor, sino que tú lo que buscas es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a de verdad poder presentarnos delante de ti de esta manera, Señor. Que sepamos que nuestras fuerzas no se puede, Señor, que necesitamos de ti todo el tiempo.
y que nos ayudes a ver las cosas con tus ojos, Señor. Aunque tal vez estemos pasando por situaciones difíciles, tú muestres, Señor, tu fidelidad, que podamos ver tu mano, así como oraba Naye, Señor, que te podamos ver como nuestro proveedor, como nuestro buen pastor, como nuestra guía, Señor, y que podamos descansar en ti, Señor, y de verdad sentir ese gozo que solamente tú das y que no es el alegrarnos por todo, sino entender que cada cosa que pasa, Señor, es dentro de tu voluntad y que tú no nos dejas solos, Señor, que tú vas con nosotros, Señor, que vas delante como poderoso gigante de Dios peleando nuestras batallas y que tal vez en algún punto nos podamos desesperar, pero sabemos, Señor, que podemos esperar en ti y tú peleas la buena batalla por nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos proclamar tu nombre en voz alta, Señor, porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra, para proclamar tu nombre, Señor, sin la necesidad de escondernos. Gracias, Padre, por la libertad que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, que tú bendigas esta clase y que todo lo que se hable, Señor, sea de bendición. Yo te pido por cada uno de mis amigos, Señor, que tú los bendigas y que ellos puedan seguir creciendo en ti. Te damos gracias y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues vamos a empezar. No sé si alguien quiera participar de una vez. Que vayan levantando su manita. Los que no sepan levantar la manita, levanten su manita física para yo verlos que quieren participar también. Ok. Empezamos con Gina. Oli, Y- oye, perdón, Itza, Vale. pues de este misionero, pues como con todos tenemos muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pero me voy a concretar en una como siempre, lo que me llamó mucho la atención es pues que se apartó de la fe, que pudo, que un amigo, ¿verdad? Lo quitó de esa fe, lo hizo dudar, ¿verdad? Y cómo pues después dice aquí que a sus 16 años y que a los 20 años le informa a sus papás, ¿verdad? Siendo que sus papás eran pues conocedores de la palabra. Pero como yo pienso que pues las oraciones de los padres ahí están y a los 4 años después de lo que sucede de que pues se da cuenta de que fallece este amigo que lo jaló, él vuelve, ¿verdad? Al evangelio y vuelve con más poder, ¿verdad? Para él pues ya dedicar de lleno a al Señor, ¿verdad? Eso es una de las cosas que a mí más me llamó la atención. Digo, hay mucho, pero hasta ahí lo dejo. Qué bien, muchas gracias, Ginita. Alicia. Sí. Bueno, voy a seguir entonces la misma línea de Gina sobre qué me impactó más. Pues todos nos impactan demasiado, o sea, yo estaba leyendo la carta que le mandó Hudson al padre de su primera esposa y pues me quedo así como que él sabía que inclusive en muy poco tiempo podía morir, todo lo que iba a sufrir, todavía no alcanzo a comprender cómo el padre, pues también con mucho amor a Dios, a Jesús, porque como el padre dio, pues no su permiso, dejó en manos de su hija que decidiera sí o no, ¿verdad? Pero como en esa carta pide permiso para inclusive no verla nunca más en este mundo el padre a la hija, ¿verdad? Y le explica todas las penalidades, todos los sufrimientos que puede tener. Inclusive aquellos candidatos que querían ser misioneros, era algo que también les decía, que estuvieran conscientes que una persona que iba como misionero a esos lugares, pues no duraba más de 5 años y podía fallecer y pudiera no ser pues de una muerte, pues para nadie es grata, pero
no una muerte serena, o sea, podía ser inclusive una muerte violenta, ¿verdad? Entonces, hay mucho amor, mucha fe, mucha devoción, mucho compromiso en estas personas que son como misioneros. Algo que hizo también él de sus aportaciones, pues la traducción de la Biblia a ese idioma para que realmente pudiera ejercer su ministerio misional y poder convertir a esas personas, pues primero tenían que tener un elemento muy valioso como es una Biblia en su idioma. Además hizo varios diccionarios, hizo muchas obras literarias que ayudaron a su misión. Y el estudio que ellos hicieron del bautismo, de cómo debería de ser, que debería de ser por inmersión, no por aspersión. Y cuando estudian todo esto del bautismo, porque se iban a entrevistar con una persona, una alta personalidad, llamémosla así, de los bautistas, cambia su fe, pues no, su fe siguió siendo la misma, pero cambiaron de denominación. Ya no eran, ¿qué? Congregacionalistas, sino ahora eran bautistas. Y esto que hicieron ellos, esta propuesta de cómo debería de ser el bautismo de tipo bautista, pues impacta a todo lo que es esa iglesia, de manera que realmente implementaron lo que ellos proponían. Pues aquí llega mi participación para que también mis compañeros lo hagan. Muy bien, muchas gracias, Alice. Itza Claudia. Ahí voy. Bueno, pues yo como decía, mis compañeras, que cada que vemos un misionero, pues nos impacta grandemente. Y aquí en lo que vi, que fue el primer misionero estadounidense que salió a misiones. Y pues sí, él pasó por muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que ahorita vienen a mi mente, de las cosas que vi, fue cuando él tenía esos manuscritos de la Biblia y que él fue encarcelado. Y entonces él decía, pues se lo llevan encarcelado y no hallaba qué hacer, que se iba a perder esa escritura, porque él había aprendido el idioma y había, como dijeron, ¿verdad? Si habían hecho un diccionario, había él formado todo eso, porque me imagino que si eran tribus así, pues no tenían un abecedario así que dijera, sino que él fue implementando todo eso. Y esos escritos, pues ahí estaban, que se habían quedado, pero tanto la esposa, pues arriesgó su vida al ir a abogar por él, no la dejaban, pero ella hizo una almohadita y le llevó todos los escritos ahí en esa almohadita. Y él, cuando va viendo que la almohada tenía sus escritos, pues bien contento, pero pues también lo sacan de la cárcel y los escritos esos quedan ahí. Pero ellos tenían una persona, uno que sí había creído, porque dice que ellos trabajaron mucho, pero que solamente uno era el que creía. Y pasaron no sé cuántos años, no me acuerdo ahorita cuántos, pero él sí era fiel a ellos. Y cuando la cárcel se quedó sola, él fue a ver si había dejado algo y él rescató. Cuando lo liberaron para que fuera traductor, porque había una guerra entre Inglaterra y ellos, y él fue y rescató el sirviente de ellos, el que los ayudaba. Y entonces, pues imagínate, ahí vemos la mano de Dios poderosa, rescatando, porque pues era un trabajo muy arduo. Y me extendí, pero es que me emociono hablando. Ok, muchas gracias. Y Margarita. Hola, buenas noches. Pues a mí lo que me llamó la atención fue todo lo que él aprendió para ser un misionero, ¿verdad? Aprendió varios idiomas, y pues también lo que me impactó
fue de que, pues, casi sus 3 esposas murieron antes que él. Y bueno, uno de sus hijos que logró tener, que logró sobrevivir, pues también él fue misionero, ¿sí? Eso fue lo que me llamó más la atención de este misionero. Sería esa mi participación. Ok, bien, muchas gracias, Margarita. Ok, Guillermo, déjenme los anoto, pero sigue, sí. Nora, Mayra, Buenas noches. Pues una de las cosas que no han mencionado mis compañeras es y que a mí me llama la atención es que él vivió una depresión. Él vivió una depresión y por ese estado en el que se encontraba, él se recluyó 40 días. Y en ese tiempo en la selva, y en ese tiempo él vivió en una choza donde pues las personas de ahí cercanas, que sabían que estaba ahí, no estaban cerca, pero temían por su integridad física, pero ahí el Señor trató con él. Él comía pequeñas raciones de arroz, y dice también que cavó su propia tumba esperando la muerte. Después de ese autoexilio, él regresó con un avivamiento para alcanzar Birmania para Cristo. Eso quiere decir que pues él se recluyó a ese desierto donde pues el Señor le habló, y pues me dice mucho, porque pues todas estas situaciones que he estado pasando, que he estado viviendo, pues cada vez que doy un paso para enfrente pareciera que pues algo me reclama hacia atrás, y pues yo sigo firme en Cristo, y esto de los misioneros es en especial esta situación que yo llegué a Cristo por una depresión, y que últimamente en enero tuve otra muy fuerte, pero pues el Señor me sigue llamando y me sigue llevando, y pues eso que estamos viendo con los misioneros es que pues estamos con los pies en el camino que el Señor nos tiene en un propósito. Amén. Amén. Muchas gracias. Sí. Norita. Yo creo que todos los misioneros que hemos estado viendo, lo impactante de todos ellos, no nada más de es su gran amor a Cristo, y el gran amor y la imperiosa necesidad que les nace de compartir el evangelio en regiones inhóspitas y en regiones donde les dicen familiares y amigos que pueden morir y no les importa. Ellos lo que quieren es ir a impartir el evangelio. Y lo que comentó la hermana Itza, es cierto de esos manuscritos que fueron guardados en su almohada. Cuando él sale y recupere sus manuscritos, termina la traducción y empiezan a repartir las Biblias, le dan la denominación de la Biblia almohada por ese hecho de que la guardaron. Y luego lo último que dice que en el año de su muerte había 63 iglesias y más de 7,000 bautizados. O sea, su labor fue muy reconfortante. De todo lo que hizo, o sea, son mucho lo que logran todos estos misioneros. Así es. Muy bien, muchas gracias, Norita. Mayra. Ahí estoy tratando de sacar algo que no hayan dicho, porque ya todo me lo ganaron, pero bueno, pues este misionero está pues también como todos, ¿verdad? Tiene pues un amor inmenso por Dios, aunque flaqueó en su adolescencia. Lo más triste bueno, cuando estaba leyendo que bueno, sus 3 esposas murieron, sus hijos murieron, y a pesar de eso siguió, ¿verdad? Con amor sirviendo al pueblo de Birmania, que fue donde estaba. También la fortaleza dice le gusta orar alrededor de 2 o 3 horas por la noche, ¿verdad? Caminando.
que bueno, era algo que a él le gustaba mucho. Y pues bueno, hizo la Biblia traducida a varios, varios léxicos, algo así, birmanos. Y pues también fue prisionero porque pensaban que era un espía de Estados Unidos. Entonces creo que eso es lo que creo que no habían dicho algunas cositas. Ok, muchas gracias, Mayra. Guillermo. Pues buenas noches a todos. Pues cada semana me quedo impresionada con cada biografía, porque realmente, pues cada uno de nosotros tenemos luchas de una manera o de otra, pero cada semana que vemos cada biografía, veo las luchas de los misioneros y me impacta más como este misionero que tenía sus luchas y sobresalía. Ahorita que estábamos orando, pues yo le pedía mucho a Dios por todos, porque realmente a veces nos vemos bien y nos sentimos que estamos bien. En realidad a veces las luchas nos afligen, a veces en el trabajo, en otra cosa. Y me gustó mucho lo de este misionero, porque él, a través de numerosas pruebas, él nos recuerda la manera en que Dios a veces, a menudo, usa el sufrimiento para el avance del evangelio. Su dolor por la pérdida de su esposa, los hijos, era un importante recordatorio que las misiones que son personales, que son personas reales con necesidades y luchas permanentes. El compromiso y la pasión que tenía él por el evangelismo y las escrituras nos deben seguir inspirando hasta el día de hoy. Su trabajo y compromiso con la obra del Señor han sido un ejemplo para nosotros y miles de misioneros. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Guillermo. Gloria. Gracias, Itza. Bueno, mi comentario va más o menos en la misma línea de lo que dijo Noreli sobre el gran amor de Cristo hacia Cristo que hemos visto en todos los misioneros que hemos leído. A mí me pareció, quizá porque tengo más reciente, tengo reciente toda la información del misionero anterior y de que me parecen que son un poco similares en cuanto a que los frutos de su trabajo misionero, ellos no lo vieron de manera inmediata. En el caso de este misionero, dice yo en la literatura que encontré, que tardó 6 años en poder bautizar a su primer converso. 6 años, o sea, cualquiera de nosotros diría es un mundo de tiempo, o sea, yo para ese entonces, unos dicen a lo mejor ya se hubieran regresado, ¿no? Y el otro que leímos en la ocasión anterior, Gibson Payton, con él pasó igual, en la isla en la que estuvo, primero donde murió su esposa y su hijo, donde estaban los caníbales que lo asolaban todo el tiempo, él allí no logró hacer ni un solo converso, no logró convertir a nadie. Pero a mí lo que me llama la atención es esto, cómo es un verdadero, o sea, cómo ahí vemos que es un verdadero llamamiento, o sea, no se dan por vencidos y saben lo que Dios les ha prometido y para qué los ha llamado. Entonces, muchas veces, bueno, en algunas ocasiones nos han preguntado en alguna clase, ¿no? Sobre qué es lo primero que necesitamos para servir a Dios. Y pues lo primero es tener un llamamiento, porque les dicen, si no estás seguro que Dios te ha llamado, mejor no vayas. Y es real. Estas personas, si su llamamiento no fuera real, no podrían haber pasado por todo esto. En el caso, por ejemplo, del misionero que estamos leyendo y también del anterior, eran personas tan carismáticas, con tanto brío, con tanta energía, con tanto amor por Jesucristo, que las personas querían retenerlos en sus lugares de origen. En particular tenía ofrecimientos como profesor, como pastor, como misionero, o sea, le ofrecieron de todo con tal de que se no fuera porque observaban en él una persona muy valiosa. Mas, sin embargo, no se quiso quedar y lo mismo pasó con el misionero anterior. Entonces, pues eso, lo mismo que decía Noreli, el amor por Cristo en ellos es una pasión por Cristo y, y es real, ¿no? Y eso es a mí lo que me impresiona y lo que me llama la atención de los misioneros que hemos estado checando. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Cristi.
Sí, buenas noches. Aquí avanzando, ya ando saltando de una página a otra de mi cuaderno para ver qué me quedó, pero una de las cosas que quizá no hemos mencionado es donde ellos lograron, o Hudson, Adoniram Hudson, logró tener o estar en una fundación o una organización misionera que operó por más de 150 años, es lo que nos dice en la información. O sea, fue bastante tiempo, digo 150 años, es fácil decirlo, pero son muchísimos. Para que él haya estado avanzando y se haya formado y haya estado esta fundación o organización, pues fue algo muy bien organizado para que haya avanzado, fortalecido todo este tiempo. Entonces, nos dice de camino al oriente, o sea que aquí en esta junta misionera también se nombró a él y a 4 amigos u hombres también para servir como misioneros, que fue en febrero de 1812, que ahí fue donde hubo el matrimonio con Nancy. Él en sí se fue, pero lo que decía ahorita la compañera, tenía mucha, dejó todas las oportunidades que se le habían ofrecido como un buen profesor, como un buen pastorado, o sea, todo lo que él tenía toda esta formación. Yo estaba viendo que es uno de los misioneros, pues realmente también viene de familia, nació en una familia ya en Cristo, entonces, y de eso estaba él con un don o un privilegio bastante hermoso, porque él en su niñez, si regresamos y los que le leímos por ahí oportunamente, él tenía padres estrictos y era como él decía, pero era un niño muy inteligente porque desde allá venía marcando que él, para estudiar, algún día presentó un examen para aprobar, no sé si prepa o algo así en ese tiempo, a nivel bachillerato, y no lo aprobó según él en las listas, y resulta que sí lo había aprobado porque otro amigo le aplaudía y le decía, ¿cómo que no? Esto no había sucedido antes. O sea, dices que no estoy, no aprobé. No, es que estás seleccionado porque vas a pasar automáticamente al siguiente nivel. O sea, él estaba como que lo aprobaron porque ese ya lo aprobó con excelencia. Entonces ya no quedó como que a pasar al primer grado, sino ya había quedado a un grado más alto. Entonces su inteligencia desde allá venía. Él aprendió a leer, decía en otra historia, en otra biografía que presentaban, yo le leí de todos, y él ahí para los 3 años, él ya sabía leer, él ya había avanzado, o sea, su inteligencia venía desde abajo y su fortaleza desde allá también. En Dios él ya pues estaba inspirado por sus padres, que de esa manera él se guiaba. Entonces, ¿cómo no estar fortalecido a esta edad? Solo que por ahí tuvo el contratiempo, como lo tuvieron otros misioneros en la edad de la juventud, pero al final fue regresar por la oración de su madre, que también siempre ella oraba por él. Él decía, creía que con las lágrimas de madre iba a regresar, pues quizá con llorar no, pero con la oración sí. Entonces, hubo cosas muy formidables de él. Me llama la atención también cuando fue encarcelado, que lo mencionaba, creo, Itza, o sea, donde la oración de la esposa también fue muy funcional. Pidió, rogó, oró para que le permitieran pasar cada determinadas cosas que ella pedía, y pues Dios le escuchó porque realmente lo permitieron, y pues era un prisionero que por error estaba ahí, y el día que él hizo ver que quién era, le escucharon y resulta que ¿cómo se dice? Le reconocieron su lugar y ya no estaba aislado, ya ahora lo tenían se podría decir, en un cuarto especial, en un lugar privilegiado. Ya no durmió de esa manera porque él les dijo, o sea, soy un pastor, les habló de Cristo, ya les habló de quién era exactamente, que no era realmente un espía, que no era un prisionero más, o sea, que era una buena persona. Y pues bueno, Dios estaba por eso obrando ahí. Y bueno, hasta ahí con mi participación.
Ok, muchas gracias, Cristi. ¿Alguien más quiere participar o serían todos? ¿Alma? Hola, bueno, creo que también estoy como mis demás compañeros brincando la hoja de un lugar a otro para a ver qué puedo compartir. Bueno, aquí hay un dato que dice que el interés por las naciones, él empezó por el interés cuando escuchó un sermón de Claudius Purchanan, algo así, en 1809, es donde él empieza con el interés por las naciones, cuando escuchó un sermón titulado La estrella en el oeste. Y bueno, pues me gustan mucho se llaman sus frases de los misioneros. Y esta me gustó también, dice, un momento y estamos en la eternidad. Antes de encontrarnos, hagamos mucho por Cristo. Adoniram Hudson, 1788-1850. Esa es mi participación. Ok, muchas gracias, Alma. Pues, muchas gracias a todos por su participación. Pues podemos aprender, yo creo que todos los misioneros aprendemos algo y lo que me gusta de él, o sea, lo que a mí me brincó más y me gustaba, no sé quién lo leyó, que a través del sufrimiento, es como Dios a menudo usa el sufrimiento para el avance del evangelio, lo mencionaron, ¿no? Y a veces uno no entiende por qué pasa cosas y a veces es Dios solamente preparándonos para que tú puedas ayudar a alguien más cuando pase por lo mismo que tú o pase por algo similar. Y otra cosa también es de que en una de las páginas donde puedes checar lo de la biografía de Adoniram, habla acerca de que cómo tenemos que ser conscientes de que hay sufrimiento, o sea, hay gente que la pasa mal y no está mal sentirse mal, ¿saben? Entonces, es parte, Dios nos dio emociones, Dios nos dio sentimientos. Entonces, si tú estás, porque a veces pasa eso de que creemos que tenemos que estar gozosos y brincando todo el tiempo y a veces no nos dejamos sentir ciertas cosas y eso lo acumulas y se hace algo más grande y luego es cuando empezamos a tener como problemas, ¿no? Entonces tú y yo tenemos que aprender a sobrellevar este tipo de cosas y si te sientes triste, está bien, llora, habla con Dios, dile cómo te sientes, o sea, no, tú y yo no podemos engañar al Señor y a veces tenemos esta mala costumbre de cuando te preguntan cómo estás y tú bien y la puedes estar pasando de la fregada y tu respuesta siempre va a ser bien. Es muy raro que alguien diga, no, la neta me siento bien malo. Pero es parte de la vida en Cristo, o sea, vemos, no sé, por ejemplo, la vida de Elías, después de que hace llover fuego del cielo y que mata a todos los profetas, se deprime. Dice que literal nada más comía y se dormía, comía y se dormía. Como un hombre de Dios puede pasar eso, pero pasa, nos cansamos, somos seres humanos. En la mañana platicábamos de eso y decía una amiga, imagínate si Elías, que hacía llover fuego del cielo, se deprimió, no, que queda para nosotros viles mortales, ¿no? Y el rollo no es sentirse mal, sino qué haces después, en dónde te refugias cuando te sientes así. O sea, este hombre se apartó 40 días solo, corriendo peligro. O sea, cuando apareció de nuevo se sorprendían porque la posibilidad de que regresara vivo era muy poca. Pero él necesitó ese tiempo de soledad para recuperarse. Y después vemos que él siguió y siguió sirviendo al Señor con el mismo amor con el que empezó, a pesar de todo lo que había pasado, ¿no? Y volvió a pasar sufrimiento porque se vuelve a casar y vuelve a morir la esposa, pero él no se detuvo. Pero ¿cuál fue el secreto? No es de que no se quiso sentir mal, sino que sintió lo que tenía que sentir, pero de la mano de Dios. Entonces, ese es ahí el detalle. Karen, ¿quieres compartir algo? Sí, precisamente iba a comentar
que cuando estaba leyendo la historia de él y de ese momento, o sea, ese tiempo en el que él tuvo ese lapso de depresión, me acordé mucho de Elías cuando él también, o sea, se fue a refugiar, a esconderse, y Dios, o sea, no le dijo así de que, oye, ¿qué haces? O sea, ándale, o sea, no le dijo así de que párate, o sea, no, al contrario, Dios sabía que pues él también se cansaba, él también se deprimía, y o sea, Dios lo que hizo fue que lo alimentó y lo cuidó y lo guardó, y pues lo mismo hizo con él, ¿no? O sea, lo ayudó, lo alimentó, y o sea, me impresiona mucho porque me acuerdo hace tiempo cuando el maestro Alfonso nos dio clase, me impactó mucho una frase que él dijo, decía, te puedes cansar en la obra, pero no te puedes cansar de la obra. Cuando yo escuché eso, la verdad para mí fue algo bien impresionante porque sí, o sea, nos vamos a cansar, pero no nos podemos cansar de la obra de Dios, o sea, no nos podemos cansar de compartirle a las personas del evangelio. Nos podemos cansar en el camino y está bien, y como dices, está bien decir que estoy cansada o que hoy me siento mal y así, pero no podemos decir ya hasta aquí, pues, o sea, no, tenemos que seguir adelante, y pues era lo que quería comentar. Sí, muchas gracias, Karen. Y sí, o sea, es el aprender a reconocer como que las emociones que uno va pasando. Y cuando uno lee acerca del gozo en la Biblia, cuando hablamos acerca del gozo de Dios, no es que tú andes siempre con una sonrisa y que, ay, qué padre, hoy se me ponchó la llanta del carro, gloria a Dios. O sea, ese no es el gozo de Dios. El gozo de Dios es entender que a pesar de todo lo que está pasando, Dios está ahí y Dios está contigo. Y es cuando tú entiendes y dices, por más que me esté yendo la fregada, Dios está conmigo. Y es ese gozo y esa paz que entra, que tú entiendes que aunque la situación se ve mal, Él está ahí. Entonces, tomemos y aprendamos esto de Adoniram, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Para la próxima clase no les voy a encargar ninguna biografía para que se puedan concentrar en su predicación, ¿sale? Y ya el próximo jueves les digo el misionero que vamos a seguir viendo. Sí, no, bueno, hasta lo otro, porque probablemente presentemos en 2 partes, ¿ok? Para aclarar, recuerden que la prédica son 5 minutos y tiene que ser acerca del servicio, ¿ok? No es tema libre, es acerca del servicio, y ya del servicio pueden hablar lo que ustedes quieran, ¿sí? Puede ser la vida de algún personaje bíblico o algún misionero que hayamos visto. Y recuerden que tiene que tener título, verso, rema y mínimo 3 puntos, ¿ok? Tienen 5 minutos, practiquen. No se extiendan. Ayer los chicos del nocturno les tocó a ellos compartir y la verdad lo hicieron muy bien. Les tuve que poner cronómetro para que no se pasaran y todos a los 10, les quedaban 10 segundos y ¡tas! Cortaban, ya había terminado. Entonces, la verdad sacaron temas muy, muy interesantes. Entonces, tienen toda esta semana para hacerlo. Si tienen alguna duda o lo que crean que yo les pueda ayudar, pues aquí estoy para servirles, ¿sale? Entonces, para que se tomen el tiempo en casa. Otra cosa, ya van varios que ya están flaqueándome con las tareas. Y yo con todo el dolor de mi corazón, pero yo les dije la clase pasada que si me mandaban a destiempo, ya no se los iba a valer. Entonces, no quiero ser gacha, diría mi mamá, me duele más a mí que a ustedes. Pero si yo no soy firme en las instrucciones que les doy, ustedes no van a aprender. Entonces, si ustedes tienen hay unos que me mandan la tarea desde el lunes o el martes, muy aplicados, yo me sorprendo. Pero si tú tienes la tarea mándamela el día que la termines, no te esperes a que sea jueves, ¿sale? Porque luego algunos ya, ay, es que se me olvidó, ya la tenía. No dejes que pase eso, ¿ok?
Entonces, para que se pongan pilas, los que les anda ahí fallando eso, porque ya los que me entregaron fuera de tiempo esta semana no se los voy a valer, ¿ok? Con toda la pena de mi corazón, pero así va a ser, ¿sale? No se enojen conmigo, enójense con ustedes mismos. Bueno, vamos a seguir. ¿En qué parte nos quedamos de la lección del libro? ¿Alguien me puede recordar? ¿Qué fue lo último que vimos? Nos quedamos en la cuarta, que era valora la dignidad de la vida. No, la quinta, valora la revelación de Dios. A ver, déjenme. El tema es la marca de una mente bíblica. Y La buscamos marca el quinto de una punto. mente bíblica. Ajá, es correcto. Valora la Valora revelación la de Dios, revelación ¿verdad? de Fue lo Dios. único que vimos. Okay. Ujú. Les había encargado que investigaran acerca de la paradoja de Epicuro. ¿Lo hicieron? Sí, sí, yo sí. ¿Alguien quiere comentar qué fue lo que encontró? Yo tengo, no sé si puedo participar. Sí. Decía que Dios es capaz de prevenir el mal, pero no es su función hacerlo, sino es nuestra. Entonces, que no debemos de culpar a Dios, sino a nosotros mismos. Y luego ahí terminaba con una frase diciendo, la verdad no peca, pero incomoda. Muchas veces la situación que estamos pasando, decimos, es que, ya ves, tu Dios te castiga. No es Él, somos nosotros con las acciones. Y debemos de entender que toda acción trae una reacción. Entonces, si estamos nosotros en el camino de Dios y hacemos algo que no le agrada, pues como que no nos va a aplaudir. Ok, muy bien, muchas gracias, señorita. Sí, sí. Ok, bueno, voy a compartir primero lo que es una paradoja. Dice que es aquello que parece estar en contra de la opinión o del sentido común o algo que está más allá de lo creíble. Equipara dos ideas o hechos que tienen una contradicción aparente o real con un objetivo, busca generar una reflexión, pensamiento o imagen. Y allí daba un dicho popular que dice no hay mal que por bien no venga, pero yo lo relaciono con Romanos 8:28 que dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien los ama, a los que a Dios conoció de antemano, o sea, todo obra para bien en Cristo, ¿sí? Eso es lo que yo lo domino. Y había ahí de hecho ahí lo puse un esquema, ¿sí? Que dice de la paradoja de Epicuro, que dice, el mal existe, sí. Dios sabe que el mal existe, sí. Y por otro lado, pues dice, Dios existe, dice, Dios sabe que el mal existe, no. Entonces Dios no es omnisciente, o sea, es esa dualidad, está hablando. Dice que consiste en la filosofía de la religión en la contradicción que surge al combinar la existencia del mal y del sufrimiento en el mundo con la existencia de un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente y omnibenevolente. Sí, nosotros tenemos la visión de un Dios que todo lo perdona. Sí, lo que decía ahorita la hermana, un Dios perdonador, pero sabemos también que las consecuencias del pecado, porque ahí están, esas son. Entonces ahí es donde involucra esa paradoja. Amén. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más investigó? ¿Está Claudia? Pues yo lo que investigué que decía aquí, que dice, si Dios puede y no quiere, no es bueno. Si Dios quiere y no puede, no es omnipotente, que es lo que hablaba. Sí, ¿verdad? Que ahí es donde viene. Y aquí dice, ¿verdad? No debemos culpar a Dios, sino a nosotros mismos, ¿verdad? Eso es lo que yo investigué. Okay, muchas gracias, Gina. ¿Está Claudia? Yo aquí en lo que pude ver que es como que descalifica a Dios de su poder. Dices, bueno, lo que escribí yo es decir, que el problema del mal emana de la suposición de que un Dios que todo lo sabe
y es poderoso, debería de ser capaz de arreglar el mundo según sus intenciones, porque si existe el mal y el sufrimiento es porque Dios lo permite que existan, pero por lo que no sería perfectamente bueno si todo lo sabe porque no lo arregla o lo elimina de raíz. Entonces como que yo ya muchas cosas ya ni las quise seguir leyendo porque como que decía yo, pues ¿qué se cree este filósofo? Pero sí, porque luego dice es capaz pero no desea hacerlo, entonces ¿dónde está de dónde se surge el mal? Y así empieza. Le escribí varias cosas pero ya ni las quiero leer. Okay, muy bien. En general, ¿cómo se llama? Esta paradoja es como, filosóficamente es denominado el problema del mal. Entonces hace como este planteamiento de que si Dios puede prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. No tiene el poder, como dice la palabra. Y si es capaz, o sea, si es un Dios omnipotente, pero no para el mal, entonces es alguien malévolo porque permite que todas las cosas malas sucedan. Entonces es este cuestionamiento que la gente que no conoce de Cristo se plantea. Yo no sé si alguna vez ustedes hayan platicado con alguien y es como cuando no quieren saber nada de la iglesia ni de nada de esto, es lo que se plantean. Dice, bueno, si existe un Dios, entonces ¿por qué hay mal en el mundo? Y tú y yo, como conocedores de la palabra, sabemos que el mal es la consecuencia del pecado y que Dios dio al Salvador para anular eso, pero el hombre fue el causante de todo esto. Y como decían ahorita, todo tiene consecuencia. Todo lo que tú y yo hacemos tiene consecuencia. Pero hablábamos, ¿se acuerdan también de la naturaleza caída? Que el hombre está acostumbrado a culpar a todos menos a hacerse responsable. ¿Ok? Margarita, ¿quieres comentar algo? Sí, pues con relación a lo que usted estaba comentando ahorita, es muy cierto porque pues todo lo que humanamente el hombre, todavía el que no conoce de la palabra de Dios, malinterpreta las acciones que uno mismo comete, ¿sí? Porque si yo quiero que Dios me bendiga, pues entonces me tengo que someter primeramente a sus mandamientos que dice su palabra. ¿Para qué? Para evitar el que traiga yo una consecuencia de mis actos. ¿Sí? Eso es mi parte. Muchas gracias, Margarita. Sí, ¿quieres comentar algo más? Pues sí, ahí al final, perdón, menciona lo del libre albedrío, ¿sí? Y eso yo lo testifico porque estaba orando yo por examinar mi corazón y estaba yo con esas y donde pues me brota a mí hay una situación de murmuración en la cual pues no soy yo responsable, pero sin embargo en esa no, pero en otras sí. O sea, y ahí es donde sale que al pedir uno que examine el corazón y salen situaciones y entonces ya tiene uno el libre albedrío pues de corregirse, porque uno en Cristo pues ya sabe y se cree uno luego muy santito, pero pues a lo mejor no peco de eso, pero de lo otro sí, ahí sí tengo y viene pues la corrección. Claro. Que muy bien, gracias. Sí, tenemos que entender el punto de lo que le dice que buscaran esta paradoja era que como estábamos hablando acerca de esto de una mente bíblica, tú y yo tenemos que ser responsables de lo que dejamos entrar a nuestra vida. O sea, no es de que, ay, es que me pasa, o sea, es un tema complicado, nos podríamos tener en muchas vertientes y hacer como mucho debate acerca de esto. Hay personas que no creen en el libre albedrío. La verdad desconozco, no tendría como argumentos para meterme en un debate de esos, pero lo que sí sé es que tenemos un Dios que su voluntad a veces no es ¿cómo decirlo? Como comprendida. Y aunque tú y yo somos cristianos, aunque tú y yo conocemos la verdad, aún tú y yo a veces nos hemos cuestionado las cosas de por qué pasan, ¿sí? Y entonces, pero tenemos que entender que hay un Dios y que Él creó, Él hizo toda la creación con un propósito, pero el hombre se desvió.
¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de que el pecado no fue que comieran la fruta en sí, sino lo que implicaba el comerla, que el enemigo fue que querían ser igual a Dios? Entonces, ese, ¿cómo se le llama? Como ese deseo de querer ser como Dios fue lo que le llevó la caída del hombre, ¿verdad? Karen, ¿quieres comentar algo? Sí, de hecho, ahorita que tocan el tema, hay un pasaje que una vez lo leí, que está en Proverbios 19, que dice, por su propia necedad, el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa al Señor. O sea, ahí va muy de la mano con lo que mencionan, ¿no? Que a veces, que son nuestras decisiones las que van a obviamente ocasionar una consecuencia. Y ya una vez que estamos o que están en esa situación, ¿no? Se hace fácil el culpar a Dios, ¿no? Decir, es que Dios es malo. Y no, o sea, no es que Dios sea malo. Si nos ponemos a reflexionar en nuestras acciones, nos vamos a dar cuenta de que fue consecuencia de nuestras decisiones. ¿Dice Claudia? Gracias, Karen. De las cosas que escribí dice que Dios nos dio libre albedrío, pero junto con ese libre albedrío también nos dio la capacidad de razonar para distinguir entre el bien y el mal. Entonces, ahí nosotros somos responsables. Exactamente. Y a veces también dices tú, ay, pero si esa persona nunca ha hecho nada malo, pero a veces son como ya el conjunto de cosas y eso nos toca pues afrontar, ¿no? Entonces es un tema complicado, pero tenemos que entender que si tú y yo tenemos una mente bíblica, tenemos que saber y hacernos responsables de lo que hacemos. Y ir delante del Padre cuando tú estés fallando. Estaba escuchando una predicación de Andrés Speaker acerca de cómo restaurar a alguien que ha caído, ¿no? Y él pone el ejemplo de David, cuando David peca con Betsabé, pues es confrontado, ¿no? Y era el salmo que les leí hace rato, el Salmo 51, que orábamos. Él sabía, ¿no? Fue confrontado con su pecado y él supo que estaba mal y se arrepintió y oraba este salmo. O sea, crea en mí un corazón limpio. Y él oraba en una parte y se lo leí que él decía, no me alejes de tu presencia, ¿sí? Y el predicador explicaba que como David no estaba buscando como no decía, no me saques del palacio, ¿no? Decía, no me saques de tu presencia, porque David entendía qué era lo importante ahí. Y Dios restauró a David. Si tú lees la historia de David, David nunca más volvió a adulterar. Yo creo que quedó curado de espanto mi compadre, de ahí no volvió a hacer otra. Pero ¿qué era lo que hacía David? ¿Qué era lo que diferenciaba a David? Por eso la Biblia lo describe, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que él cuando se equivocaba, porque David no era un hombre perfecto. También me acuerdo que estaba platicando con una amiga y ella decía, es que a veces queremos poner a las personajes de la Biblia como, wow, o sea, ellos no eran perfectos, eran seres humanos como tú y como yo, personas que tenían sus errores, pero la diferencia de David es que él rápido iba delante del Padre y se arrepentía y pedía perdón, ¿no? Y hacía una comparación con Saúl, y lo veíamos en clases pasadas, o sea, cuando Saúl se equivocó, ¿qué fue lo que le dijo a Samuel? Le dijo que nada más no se entere el pueblo, ¿no? Regáñame aquí en privado, pero delante del pueblo tú sígueme honrando. Entonces él no entendió y él no tenía temor santo, ¿no? Él no le importaba, porque hasta le decía, tú Dios, no, nunca se incluyó en la ecuación y pues eso terminó pues mal, ¿verdad? Entonces tú y yo, por eso siempre tenemos que estar a cuentas con el Padre, que cada vez que tú ores, que le pidas que examine tu corazón, porque tal vez también pasa a veces cuando tenemos mucho conocimiento, estamos mucho tiempo dentro de la iglesia sirviendo, creemos que tenemos la autoridad para juzgar o para
o ya está tan nublado la vista que ya no vemos las cosas malas que nosotros hacemos. Entonces, por eso es bueno que constantemente estemos examinando nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacerlo? Es estando en contacto constante con la palabra de Dios. Porque si tú lees, tú vas a ver, vas a ser confrontado, ¿no? Con la santidad de Dios, y ahí es donde uno se da cuenta de lo cochino que uno anda. Entonces, podemos tener esta mente alineada con Dios, ¿verdad? Vamos a empezar un tema nuevo que es sé un siervo apartado. ¿Okay? Recopilando, hablamos acerca de cómo es que podemos tener una mente bíblica, cuáles son los obstáculos y todo esto. Entonces ahora vamos a ver cómo ser un siervo apartado. Vamos a hablar un poquito acerca de la santidad de Dios, ¿verdad? La santidad, ¿qué es lo primero que ustedes piensan cuando escuchan la palabra santidad? ¿Qué se les viene a la cabeza? Apartada. Apartada, ¿qué más? Que anda sin pecado. Ok, muy bien. Ser íntegro. Ser Estar íntegro. conforme a la palabra. Ok. ¿Alguien más? Estar en comunión. Ok, muy bien. Bueno, la santidad es un atributo de Dios, ¿ok? Y esto lo coloca en una categoría exclusiva. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, tenemos dos conceptos que conocemos en la palabra, que es la salvación y la santidad. ¿Ok? Para que tú seas salvo, tú no tienes que hacer nada, o sea, no depende de ti, simplemente es por la gracia de Dios. ¿Ok? Tú y yo somos receptores de su gracia y eso es lo que nos hace salvos, ¿ok? Porque no hay personas que sean más salvas que otras. ¿Sí me explico? O sea, no puedo decir, yo soy más salvo que ustedes, porque no, o sea, todos somos, si eres salvo, todos, o sea, es como un nivel parejo, ¿no? No depende de ti, es gracias a que Jesús dio su vida en la cruz, y por esa gracia y por esa misericordia, tú y yo somos salvos. Pero acerca de la santidad, o en este caso la santificación, esto es una obra del Espíritu Santo, ¿ok? Que nos impulsa para que participemos de ella, ¿ok? Y aquí sí nos podemos encontrar con personas que son más santas que otras, ¿ok? Esto sí es un tema de niveles, y aquí es de que depende el tiempo que tienen de conocer a Jesús y si han sido diligentes en procurar su santificación, ¿ok? Entonces, aquí sí hay sí hay una diferencia, sí depende de ti el nivel de santificación que vas a tener en tu vida. Sí, depende qué tanto tiempo le inviertas a la oración, qué tanto tiempo inviertas en la palabra, que lo que veíamos en la clase pasada, qué cosas dejas entrar, qué cosas dejas, con qué cosas te alimentas, qué música escuchas, qué es lo que ves en la tele, qué libros lees, de qué gente te rodeas. Todo eso va a influir a el nivel de santificación que tú vas a tener. Entonces, no todos tenemos el mismo. ¿Ok? Yo siempre, Coti tiene muchos años que la conozco, para los que la conozcan. Y Coti siempre ha sido muy tajante en muchas cosas que ella hace. Entonces yo a veces la escuchaba hablar y decía, es que yo no hago esto, o sea, yo trato de no ver estas cosas, y era como muy tajante. Y a veces pensaba de que, ay, qué exagerada, la verdad, así en algunas cosas, y yo, pero después de como mucho contacto con ella, yo entendí que ella era muy celosa con cómo cuidaba todo lo que ella es, o sea,
tanto espiritual, con todo lo que dejaba entrar a su mente, todo esto, y esto la ha ayudado a través de su caminar con Cristo. Y ahora que estaba en el centro de misiones donde se preparó y todo, y ella nos contaba, ¿no? Cómo le hacían preguntas de ciertas cosas, de cosas con las que ella estaba batallando, y yo decía, pues Coti no batalla con nada, ¿no? Coti flota, casi Coti le brilla el cabello cuando está en la presencia de Dios. Y ella nos contaba así de cosas que tal vez ella batallaba y cómo tenía que cuidar eso, y cómo ella era tajante en esas cosas. Y a veces tú y yo, era lo que les platicábamos en la clase pasada, que a veces tú vas borrando como el límite de las cosas que tú te permites hacer. Y cuando tú dejas que ese límite se vea borroso, es cuando tú ya no te detienes para no hacer cosas que tú sabes que no le agradan a Dios. Y ya no las ves tan malas como al principio. No sé si a ustedes les pasaba cuando recién conocieron de Cristo. No, bueno, no querían ni, o sea, que nada del mundo los tocara, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo regresé de mi encuentro, yo llegué a quemar todos mis CDs de música secular, ¿no? Bueno, yo acá, mi mamá, yo tiré toda la caja así en la bote de basura, mi mamá lo rompió de uno por uno, dijo, no se le va a ocurrir regresarse en la noche a sacarlos. Mi mamá lo rompió y yo andaba así de que no quería ver, ni oír, ni nada, ¿no? Iba al súper y yo sufría porque siempre me ha gustado como que mucho bailar, y yo escuchaba música y el pie me bailaba y yo, no, Señor, perdóname porque soy una pecadora. Entonces, como que buscaba no contaminarme otra vez, ¿no? Y te voy a ser sincera, pasó el tiempo y ese como cuidado se fue diluyendo y yo volví a escuchar música secular. Entonces, ese es el problema, cuando tú dejas que esa pasión y ese deseo de ser santo se vaya perdiendo. Porque dices, no pasa nada, o sea, si escucho y si veo una película ahí medio 3 triple X, pues no pasa nada, o sea, lo estoy viendo con mi esposo y pues X, y se va perdiendo ahí, vas perdiendo el cómo cuidar ciertas cosas, y ya es cuando ya te das cuenta, ya andamos en otra, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ok. Estamos hablando de cómo un siervo es apartado, ¿ok? Hay 2 significados en el hebreo para santidad. El primero es Kodesh, que significa separado, ¿ok? Que es cuando Dios los llamaba para sacarlos de donde estaban y los llevaba a otro lugar donde pudieran ser limpios. ¿Alguien se les ocurre dentro de esta descripción? ¿Alguien que sacó y puso en otro lugar? Abraham, a Moisés. Exactamente. Son personajes que si tú lees, o sea, acerca como un poquito más de contexto histórico, Abraham en Ur, donde vivía, era pues una ciudad donde no conocían de Dios, tenían varios dioses ahí. Por eso Dios le dice, vete, deja tu tierra y tu parentela y rúmbele, amigo, para otro lado, yo le voy a decir para dónde. Usted camine, hermano, ¿no? Y él fue apartado, ¿no? Y vemos cómo Dios trabajó con él. Tú lees la historia de Abraham y vas viendo cómo él va evolucionando, va conociendo más de Dios, va confiando más en él. Y esto lo ayuda, ¿no? Aunque tal vez solo vio el principio de la promesa cumplida, que fue Isaac. Tú y yo podemos leer la Biblia y podemos ver cómo Dios cumplió la promesa en su totalidad, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, perdón, para caminar con Dios debemos de apartarnos, porque no podemos ir en 2 direcciones. O vas caminando con Dios o vas a seguir la dirección que tú mismo te vayas marcando. Entonces, nos conviene caminar juntos, junto a Dios, ¿no? Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, esa es la primera definición que tenemos de santidad. La otra es Kadosh. No sé si las puedo escribir aquí porque
A ver, vamos a intentar. Ok, ¿sí ven ahí todos el de este? ¿Sí ven como la pantalla? Yo no la veo. ¿No ven como una pizarra? Solo ahí. Sí se ve una pizarra. ¿Sí? Ay, Ok. ay, ay. ¿Ya? Ajá. Déjenme escribirles aquí cómo son. El primero que les dije, ay, perdónme, es así. ¿Por qué no lo escribes en el chat? Pues sí, ¿verdad? Bueno, es que ya me puse aquí, espérenme. Y vámonos, ahí está. El segundo significado que tenemos en hebreo es kadosh. Este significa sagrado, puro o limpio. ¿Ok? ¿Ya los anotaron? Para cerrarlo. Ya. Nunca había usado eso, perdóname, andaba yo aquí picando, pero sí, cierto, lo hubiera escrito por el chat, pero igual ahorita se los mando. Entonces, kadosh significa sagrado, puro o limpio. Son aquellos que son elegidos por Dios para servirlo, ¿ok? Y no podemos olvidar que Él demanda de nosotros que tengamos una vida consagrada delante de Él, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere con kadosh, que tengamos un nuevo nacimiento en Él, que qué significa lo que hemos visto en clase pasada, lo podemos encontrar en Efesios 4:8. El que tenga Biblia, que lo busque. ¿Cuál es la cita bíblica, perdón? Efesios 4:28. Ya la tengo. ¿Puedes leerla, Karen, por favor? Sí. Dice, el que es 4:28, dijiste. Sí. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ok, ¿a qué es que se refiere esto? Que nosotros tenemos que abandonar el pecado y comenzar a hacer obras de justicia, ¿no? Entonces, a esto se refiere con ser este nuevo hombre, cuando tú y yo somos apartados, cuando tú y yo somos Kodesh, Dios nos ha sacado de donde estábamos y nos ha puesto en un lugar especial. Y aparte tú y yo somos limpiados en Él y somos santificados. Entonces, tú y yo fuimos apartados para hacer buenas obras, ¿sí? Para que tú puedas servir realmente al Señor, tú y yo tenemos que ser apartados. No podemos manejarnos como todo el mundo. Si tu vida es igual que la de alguien que no conoce de Cristo, pues algo en la ecuación no está bien. Porque si de verdad es tu intención servir al Padre, si de verdad es tu intención caminar con Él, tú y yo tenemos que ser apartados, tú y yo tenemos que ser diferentes, tú y yo no nos podemos mover con la misma mentalidad que se mueve el mundo, porque entonces no estás siendo apartado, no estás siendo santificado en Él. Si tu vida es igual que alguien de allá afuera, si piensas igual que alguien que no conoce de Cristo, entonces probablemente no estamos adorando al mismo Dios, ¿sí? Tú y yo tenemos por eso que estar en constante examinación, pedirle al Padre que te ayude con esas cosas con las que tú no puedes, que tú sabes, que dices, sabes que Dios, yo sé que estoy mal, pero es que no puedo. Y el Padre te ayuda, pero tienes que estar en constante contacto con Él para que eso pueda pasar, no nada más de, ¿sabes qué, Señor? Necesito dejar de mentir, pero no lees ni oras, ni vas a la iglesia, ni te congregas, ni haces tareas, ni nada, o sea, pues también Dios dice, pues oye, mi hijo, yo te mandé a mi hijo porque murió en la cruz por ti, una cosa tenías que hacer y no la puedes hacer, o sea, Dios ya no puede hacer otro sacrificio más por ti, ya, lo que tenía, lo dio. Entonces ya depende de nosotros,
¿sí? Depende de nosotros el que nos guardemos y el que podamos ser siervos apartados para Él. Que siervos que den gloria a su nombre. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque yo con ustedes voy bien adelantados y con los de la noche nomás no avanzo. Entonces es un poco frustrante para mí y mi mente dispersa luego no sabe qué le dije a quién. Entonces, toma. Pero bueno, vamos a orar para despedirnos. Por favor, para el próximo viernes entren todos puntualitos porque necesitamos todo el tiempo del mundo para igual que avancen lo más que se puede para... ¿Habían dicho que para la próxima semana iba a ser el miércoles o no? No, es la semana del 21, que es en 2 semanas. El próximo, bueno, las fechas que vamos a tener de expo serían el 16 y el 21, pero no hay problema porque todos el 16 tienen que ya tener su predica lista. Entonces no pasa nada si nos vamos el miércoles, ¿sí? Que va a ser el 21 de junio, ¿sí? Pero eso está está dentro de 2 viernes. Bueno, un viernes y luego nos vamos el miércoles. Solamente va a ser por esta semana. Deja preguntarle algo. No hables. ¿Dónde? Yo quiero preguntar algo. Es que mandé el cuestionario, las fotos ahí, y así lo tenía que mandar a pluma. O te lo tengo que mandar en un Word o en un PDF. Las preguntas ahorita por mientras sí me las pueden mandar. Así está bien. Ah, bueno, sale. Sí, eso está bien. Ah, bueno, otra cosa, por favor, mándenme todo al nuevo número que les mandé. Todo lo que tenga que ver con enviados, mándenmelo ya al otro número. Yo como les voy a responder en los dos, ¿verdad? Pero para yo tener ya todo en un solo teléfono, porque si no, yo me vuelvo loca con información en los dos lugares. Y denme chancecita porque sí, yo sé que hay unos que me mandan y no les contesto, pero si no los contesto, moléstenme para que les conteste. Entonces, pero sí estoy tratando de revisar todo lo que me han estado enviando. Los que están pendientes de pago también, por favor. Ya estamos a 9, mañana es 10, mañana es el último día. Y esta semana intenten, por favor. Bueno, esta semana no me van a tener que enviar nada más que su minuta y devocionales. Pero por favor no dejen que se los coma el tiempo. Y para que me lo envíen en tiempo y forma. Y ustedes no me creen, pero su boleta va a tener un espacio que va a decir devocional. Y si ustedes no me han entregado devocional, va a aparecer como NA, como no aprobado. Y qué vergüenza que estando en un instituto bíblico. Niña aplicada, NA. Les va a poner puro 0 entonces para que no haya confusión. Pero no, o sea, de verdad, échenle ganitas. Tómense un tiempo para hacer su devocional y mándenmelo. No lo leo, yo nomás lo veo, pero es importante que ustedes estén en constante contacto con la palabra. No voy a generalizar porque hay unos que de verdad mis respetos, sus devocionales son puntualísimos. Otros a los que no se los tengo que pedir y ya siempre están ahí, pero a los que no, por favor, pónganse las pilas. Tampoco no sean ingratos si no me mandan nada más 3, 4 días. Si la semana tiene 7 días, mínimo ustedes me tendrían que mandar 6 cada semana. Entonces no sean tampoco ingratos y me manden nada más 2 o 3. No me hagan eso, por favor. Entonces, échenle ganitas, traten de esforzarse. Yo sé que muchos tienen mucho trabajo y llegan cansados. Entonces, si ya sabes que vas a llegar cansado en la noche, pues en la mañana. ¿Ok? Entonces ahí, para que se apliquen, por favor, ¿sale? Y si alguno no entra a clases, yo estoy subiendo las clases al YouTube. La clase del miércoles todavía no la subo porque el internet ha estado como que medio chafeando aquí en la iglesia. Entonces se tarda mucho, son videos de 1:30 y se tardan mucho en subir, pero ténganme paciencia, yo creo que ya para mañana espero que ya quede arriba. Pero así, para que no les afecten las faltas, si algún día llegan a faltar, me avisan primero y ya después igual pueden ver el video en YouTube y ya para que no les afecte. ¿Sale? Creo que no estamos olvidando nada. Vamos a orar para despedirnos. ¿Qué será bueno? Cristi, ¿puedes orar para despedirnos, por favor?
Padre, te damos gracias todos los aquí por una nueva oportunidad que nos das de alimentarnos de tu palabra. Palabra provechosa, Señor, para nuestros corazones, para nuestras personas, para nuestra casa, para dar nuestra imagen hacia ti, persona, hacia tu persona, que de nosotros salga, Señor, una presencia hacia ti, que se vea que reflejamos, Señor, tu personalidad, que seamos imitadores, Señor, de tu persona. Gracias, Señor, porque nos acompañas, Señor, en cada momento. Gracias, Señor, porque tú nos bendices toda la semana. Bendices a la viuda, al huérfano, al desamparado. Bendices nuestras alacenas, Padre. Bendices nuestros trabajos, Padre. Te agradecemos, Señor, por cada una de las situaciones, por los procesos que pasamos, como dice tu palabra, lo que acabamos de entender, que para crecer nosotros en tu palabra debemos tener un proceso de dolor, un entendimiento, Señor, para progresar en tu palabra. Todo esto te lo agradecemos, Señor. No nos despedimos, Señor. Estamos en contacto contigo. Señor, tú siempre nos acompañas. Bendicen, Señor, nuestro entendimiento. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.